Hubo un tiempo en la historia de la Tierra en el que las criaturas que caminaban, nadaban y volaban eran tan asombrosas que parecen sacadas de un mundo de fantasía. Dinosaurios cubiertos de plumas que podrían haber inspirado mitos, depredadores colosales que reinaban en los océanos, y bestias blindadas que convirtieron la supervivencia en una obra de arte evolutiva. Desentrañaremos los secretos de los dinosaurios más sorprendentes, aquellos que no solo marcaron su época, sino que nos hacen preguntarnos cómo sería convivir con ellos. El majestuoso Yutyrannus, conocido como el tirano emplumado, el Yutyrannus era una criatura fascinante de la era prehistórica. Este dinosaurio, antecesor del Tyrannosaurus Rex, destacaba por su mezcla de características temibles y únicas. Aunque no era tan grande como el famoso T-Rex, este dinosaurio de aproximadamente 7,5 metros de longitud tenía brazos más largos y funcionales, dotados de dedos adicionales, lo que le daba ventajas que su pariente más famoso no tenía. Además, en su cabeza se alzaban cuernos cortos que acentuaban su apariencia intimidante. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los paleontólogos fue su cubierta de plumas. Estas plumas, de extensión y densidad inciertas, lo diferenciaban del resto de los miembros de su linaje. Los fósiles encontrados indican que el Yutyrannus pudo haber tenido un plumaje parcial o incluso completo. Esto planteó una pregunta intrigante. ¿Podría el temido Tyrannosaurus Rex haber compartido esta característica emplumada? El debate sobre su relación con el T-Rex también incluye sus hábitos de caza y supervivencia. A pesar de sus similitudes, el Yutyrannus no alcanzaba el tamaño ni la fuerza bruta de su descendiente. En lugar de los colosales 12 metros que podía alcanzar el T-Rex, el Yutyrannus se limitaba a un rango más manejable, lo que lo hacía una amenaza menor, pero no menos interesante. Su estructura física sugiere que era ágil y bien adaptado para su entorno, con un equilibrio perfecto entre velocidad y fuerza. Los científicos especulan que el Yutyrannus cazaba presas medianas, usando su agilidad y sus afilados dientes para asegurar su supervivencia en un mundo lleno de depredadores. A medida que se descubren más fósiles, este dinosaurio sigue revelando secretos que nos ayudan a entender cómo evolucionaron estas criaturas gigantes. ¿Fue el Yutyrannus el eslabón perdido que conectó al T-Rex con un mundo más plumífero y menos escamoso? Lo cierto es que este tirano emplumado dejó una marca imborrable en la historia de la paleontología, mostrando que incluso los depredadores más feroces podían tener un toque de sofisticación evolutiva. El intrigante Stygimoloch, cuyo nombre significa demonio de la laguna Estigia, es una criatura prehistórica que parece sacada directamente de una película de ciencia ficción. Este dinosaurio, que vivió hace aproximadamente 66 millones de años en lo que hoy es Norteamérica, es conocido por su distintiva cabeza abovedada y blindada, diseñada para resistir impactos. Su cráneo, que a menudo alcanzaba hasta 25 centímetros de grosor, era una formidable herramienta tanto para la defensa como para las disputas territoriales. A pesar de su apariencia intimidante, el Stygimoloch era sorprendentemente dócil. Estudios sugieren que estos dinosaurios eran animales sociales que preferían la compañía de sus pares a los enfrentamientos. Sin embargo, cuando se sentían amenazados, su cabeza dura servía como su primera línea de defensa. Con patas poderosas y agilidad suficiente para embestir, podían defenderse incluso de los depredadores más audaces. La controversia científica sobre el uso de su cráneo ha generado debates durante décadas. Algunos paleontólogos creen que lo utilizaban para embestir a sus oponentes, similar a los carneros modernos, mientras que otros argumentan que la falta de evidencia de fracturas en sus cráneos sugiere que estas embestidas eran menos comunes de lo que se piensa. Por otro lado, es posible que usaran su cabeza para exhibiciones visuales o señales de dominancia, más que como arma directa. Aunque su comportamiento exacto sigue siendo un misterio, los fósiles indican que los Stygimoloch vivían en regiones boscosas, donde probablemente se alimentaban de plantas bajas y frutas. Su estructura ósea, incluida su pequeña mandíbula, apunta a una dieta herbívora o posiblemente omnívora. El Stygimoloch también se ha convertido en una figura popular en la cultura moderna, apareciendo en videojuegos y películas que lo retratan como una criatura rebelde y desafiante. Su diseño único lo distingue de otros dinosaurios, convirtiéndolo en un ícono de la diversidad evolutiva de la era mesozoica. Los manadas de hadrosaurios. Los hadrosaurios, conocidos como dinosaurios pico de pato,
fueron colosos herbívoros que dominaron los paisajes de América del Norte, Europa y Asia durante el Cretácico tardío. Con cuerpos robustos y colas largas, algunos géneros, como Edmontosaurus y Parasaurolophus, podían alcanzar hasta 9 metros de longitud y superar las 5 toneladas de peso. Lo más fascinante de los hadrosaurios era su vida en manadas. Estas criaturas vivían en grupos de cientos o incluso miles, lo que les proporcionaba protección contra depredadores y facilitaba la búsqueda de alimento. Su distintivo pico de pato no solo les daba una apariencia única, sino que también era una herramienta especializada para arrancar hojas y ramitas. Algunas especies, como Parasaurolophus, exhibían crestas huecas ornamentadas en sus cabezas. Estas estructuras actuaban como cámaras de resonancia, permitiéndoles comunicarse a largas distancias y durante la temporada de apareamiento, atraer parejas, destacando la importancia del aspecto visual en su vida social. La forma en que procesaban su alimento era notablemente avanzada. Con múltiples hileras de dientes reemplazables, podían triturar y desmenuzar el follaje más resistente, otorgándoles una ventaja significativa en ecosistemas donde otros herbívoros podrían haber tenido dificultades para alimentarse. Imaginar una manada de hadrosaurios cruzando una vasta llanura prehistórica evoca imágenes de majestuosa tranquilidad. Aunque estaban armados solo con su tamaño y la protección de sus números, su comportamiento gregario y adaptaciones físicas los convirtieron en algunos de los herbívoros más exitosos de su tiempo. El astuto Chasmosaurus. Descubierto en 2014, el Chasmosaurus, apodado Pinocho Rex, desafió las expectativas sobre los dinosaurios carnívoros. Este peculiar miembro de la familia del Tyrannosaurus Rex tenía un hocico alargado lleno de dientes delgados y afilados, ideales para atrapar presas rápidas y pequeñas. Con una longitud de entre 6 y 9 metros, era significativamente más pequeño que su famoso pariente. A diferencia del T-Rex, conocido por su fuerza bruta, el Chasmosaurus era un cazador ágil. Sus mandíbulas estaban diseñadas para sujetar con precisión, lo que lo hacía perfecto para perseguir y capturar animales escurridizos. Su anatomía también sugiere que se especializaba en ecosistemas diferentes, prefiriendo hábitats donde pudiera aprovechar su velocidad y agilidad. El apodo Pinocho Rex no solo refleja su apariencia, sino también la sorpresa que generó su descubrimiento. Hasta entonces, los paleontólogos no habían identificado un tiranosaurio con tales características físicas, lo que amplió nuestra comprensión de la diversidad dentro de esta familia de depredadores. El Chasmosaurus representa una variación fascinante dentro del linaje de los tiranosaurios, mostrando que incluso los depredadores más temidos podían evolucionar de maneras inesperadas para adaptarse a sus entornos. Este dinosaurio, aunque menos conocido, es una prueba de la rica y compleja historia evolutiva de los gigantes prehistóricos. El ágil Orictódromo. Un ejemplo perfecto de cómo la adaptabilidad permitió a algunos dinosaurios prosperar en entornos hostiles. Este pequeño dinosaurio herbívoro, que medía apenas 2 metros de largo, era un experto en cavar madrigueras subterráneas. Estas estructuras no solo servían como refugio contra depredadores más grandes, sino también como un lugar seguro para criar a sus crías. El descubrimiento de fósiles dentro de madrigueras fosilizadas confirmó su comportamiento excavador. Estas madrigueras eran complejas, con túneles y cámaras diseñados para proteger a los orictódromos de las inclemencias del clima y las amenazas externas. Este comportamiento, similar al de ciertos mamíferos modernos, lo convierte en un caso único entre los dinosaurios. Sus extremidades delanteras estaban especialmente adaptadas para cavar. Eran musculosas y terminaban en garras fuertes que facilitaban el movimiento de tierra. Además, su cuerpo compacto y ágil le permitía maniobrar con facilidad dentro de sus túneles. El orictódromo muestra cómo algunos dinosaurios desarrollaron estrategias de supervivencia innovadoras. Al buscar refugio bajo tierra, pudieron coexistir con depredadores más grandes, como el T-Rex, sin convertirse en sus presas. Su estilo de vida es un recordatorio de que no todos los dinosaurios dependían de la fuerza bruta para sobrevivir. El extraño Notronicus, cuyo nombre significa garra de perezoso, es un dinosaurio que desafía las expectativas sobre cómo deberían lucir estos reptiles prehistóricos. Este herbívoro u omnívoro de 6 metros de largo tenía garras largas y curvas que se utilizaban para tareas especializadas, como alcanzar ramas altas o arrancar frutas. A pesar de su tamaño considerable,
El Notronichus es particularmente interesante debido a su relación evolutiva con los dinosaurios raptores. Aunque los raptores suelen asociarse con depredadores ágiles y veloces, el Notronichus parece haber seguido un camino evolutivo diferente, desarrollando un cuerpo robusto y adaptaciones para una dieta más variada. Sus garras, aunque intimidantes, no estaban diseñadas para cazar presas. En cambio, eran herramientas versátiles para recolectar alimento. Esta capacidad lo hacía un dinosaurio eficiente en ecosistemas donde el acceso a recursos podía ser limitado. El Notronicus es una muestra fascinante de cómo la evolución puede llevar a resultados inesperados. Su mezcla de características, que combinan rasgos de depredadores y herbívoros, lo convierte en una figura única dentro del mundo de los dinosaurios. El emblemático Triceratops es uno de los dinosaurios más reconocibles y admirados de la prehistoria. Con su icónico cráneo adornado con 3 cuernos, este gigante herbívoro se ha convertido en un símbolo de la era de los dinosaurios. Los fósiles de Triceratops son tan abundantes que se encuentran entre los más comunes junto con los del T-Rex. El tamaño del cráneo del Triceratops es impresionante, llegando a medir hasta 3 metros de largo. Estos cuernos servían múltiples propósitos. Por un lado, eran una defensa efectiva contra depredadores, incluidos los temidos T-Rex. Por otro lado, también podían haber jugado un papel en el apareamiento, ya que tanto machos como hembras poseían estos cráneos ornamentados. Aunque su apariencia pueda sugerir una naturaleza agresiva, el Triceratops era un animal herbívoro y pacífico. Se alimentaba de plantas bajas y hojas, usando su pico afilado para cortar el follaje. Además, su gran tamaño y estructura muscular lo hacían un adversario formidable para cualquier depredador que se atreviera a atacarlo. El Triceratops continúa siendo una de las figuras más estudiadas de la paleontología, ofreciendo una visión fascinante de cómo los dinosaurios herbívoros podían prosperar en un mundo lleno de amenazas. El peculiar Amargasaurus. Un saurópodo que rompe con las expectativas de su familia. Aunque pertenece al grupo de los dinosaurios de cuello largo, su cuello es notablemente más corto que el de otros saurópodos, como el Brachiosaurus. Este dinosaurio, que vivió en lo que hoy es Argentina, medía hasta 13 metros de largo, un tamaño modesto para su tipo. Lo que realmente distingue al Amargasaurus son las espinas que recorren su cuello y espalda. Estas estructuras, que sobresalían varios centímetros, han sido objeto de debate entre los científicos. Algunos creen que servían como soporte para membranas que podían actuar como un abanico defensivo o termorregulador. Otros sugieren que las espinas eran armas defensivas o simplemente estructuras decorativas para el apareamiento. A pesar de su tamaño, el Amargasaurus era un dinosaurio pacífico que se alimentaba de plantas altas. Su capacidad para alcanzar las copas de los árboles le daba acceso a recursos que otros herbívoros no podían aprovechar, asegurando su lugar en el ecosistema. El veloz Austroraptor. Uno de los dinosaurios más singulares dentro del grupo de los raptores. Descubierto en Argentina, este dinosaurio combina características que desafían nuestras ideas preconcebidas sobre estas criaturas prehistóricas. A diferencia de otros raptores, como el Velociraptor, el Austroraptor era más grande, alcanzando una altura de hasta 3 metros y una longitud considerable, lo que lo colocaba entre los raptores más imponentes. Lo que distingue al Austroraptor es su apariencia aviar. Aunque los raptores han sido representados en películas como criaturas reptilianas y escamosas, los fósiles han demostrado que muchas especies de este grupo, incluido el Austroraptor, estaban cubiertas de plumas. Estas plumas no solo mejoraban su aerodinámica, sino que también podrían haber desempeñado un papel en la regulación de la temperatura y en el cortejo. Su estructura esquelética, similar a la de las aves modernas, refuerza esta conexión evolutiva. El Austroraptor era un depredador ágil y eficiente, especializado en cazar presas más pequeñas. Su tamaño le otorgaba la ventaja de intimidar a sus oponentes, mientras que su velocidad y garras afiladas le permitían emboscar a sus objetivos con precisión mortal. Su dieta carnívora consistía en pequeños dinosaurios, reptiles y probablemente carroña, lo que lo convertía en un depredador versátil. El gigantesco Spinosaurus. Es uno de los dinosaurios más colosales y enigmáticos que jamás haya existido. Este depredador, que habitó las regiones del norte de África durante el Cretácico, supera incluso al Tyrannosaurus rex en tamaño.
Con una longitud estimada de hasta 18 metros y un peso de 9 toneladas, el Spinosaurus se erige como el dinosaurio carnívoro más grande conocido hasta la fecha. Una de las características más distintivas del Spinosaurus es la gran vela formada por espinas que sobresalían de su espalda. Estas espinas, que podían medir hasta 2 metros, probablemente estaban recubiertas de piel y tejidos blandos. Su función sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos sugieren que la vela servía para regular la temperatura corporal, mientras que otros creen que era un elemento visual utilizado para atraer parejas o intimidar a rivales. Otro aspecto intrigante del Spinosaurus es su posible adaptación al agua. A diferencia de otros grandes depredadores terrestres, el Spinosaurus muestra características que sugieren un estilo de vida semiacuático. Su cráneo alargado y dientes cónicos indican que estaba especializado en la caza de peces, mientras que su cuerpo aerodinámico y patas traseras podrían haber facilitado el nado en ríos y lagos. Este comportamiento único lo convierte en un depredador fuera de lo común entre los dinosaurios. Aunque su apariencia y estilo de vida lo hacen parecer invencible, el Spinosaurus probablemente enfrentó desafíos significativos en su entorno. Competía con otros grandes depredadores y dependía de ecosistemas ricos en recursos acuáticos. Sin embargo, su adaptación a este nicho le permitió prosperar en un período de intensos cambios climáticos y ecológicos. El imponente Tyrannosaurus Rex. Es probablemente el dinosaurio más emblemático de la historia. Conocido como el rey de los dinosaurios, su nombre evoca imágenes de un depredador imponente y letal que dominó la era del Cretácico. Este gigante carnívoro, que superaba los 12 metros de longitud y pesaba alrededor de 9 toneladas, era una máquina de caza perfectamente adaptada para su tiempo. Lo que hacía al T-Rex tan temido era su combinación de fuerza bruta y habilidades especializadas. Su enorme cráneo, de más de 1,5 metros de largo, albergaba una mordida poderosa con dientes afilados capaces de triturar huesos. Esto le permitía aprovechar cada parte de su presa, maximizando su eficiencia como depredador. Además, aunque sus brazos eran ridículamente pequeños en comparación con su cuerpo, estaban dotados de músculos extremadamente fuertes y garras afiladas, lo que les daba cierta utilidad en el manejo de presas pequeñas. Sin embargo, el T-Rex no era solo fuerza bruta. Estudios recientes han demostrado que poseía un sentido del olfato extremadamente desarrollado, lo que lo convertía en un rastreador excepcional. Este sentido agudo, combinado con una visión binocular avanzada, le permitía detectar y cazar a sus presas con precisión. Uno de los debates más fascinantes sobre el T-Rex es si estaba cubierto de plumas. Como muchos de sus parientes cercanos, se especula que pudo haber tenido algún tipo de plumaje, especialmente en su juventud, aunque no está claro si estas plumas persistían en la etapa adulta. Este detalle podría cambiar radicalmente nuestra percepción de este icónico dinosaurio. El majestuoso Quetzalcoatlus. Una criatura que parece desafiar las leyes de la física. Este pterosaurio, nombrado en honor a la deidad azteca Quetzalcóatl, es el animal volador más grande que haya existido. Con una envergadura que podía alcanzar los 12 metros, el Quetzalcoatlus dominaba los cielos del Cretácico, imponiéndose como un verdadero coloso aéreo. Lo más intrigante del Quetzalcoatlus es cómo podía sostener el vuelo. Su cuerpo era sorprendentemente ligero gracias a huesos huecos y adaptaciones anatómicas que optimizaban la eficiencia aerodinámica. A pesar de su tamaño, podía despegar con relativa facilidad utilizando una técnica de despegue cuádruple, en la que se impulsaba con sus fuertes extremidades delanteras. El Quetzalcoatlus no era solo un volador imponente, también era un depredador formidable. Aunque su dieta exacta sigue siendo objeto de debate, se cree que cazaba animales pequeños en tierra y posiblemente peces en ríos y lagos. Su largo cuello y su pico desprovisto de dientes le permitían capturar presas con rapidez y precisión. En tierra, el Quetzalcoatlus también era impresionante. Caminaba erguido con sus extremidades delanteras dobladas, lo que le daba una apariencia aterradora similar a la de un dragón mitológico. Este comportamiento lo convertía en un depredador versátil, capaz de alimentarse tanto en tierra como en el aire. El resistente Pachycephalosaurus, cuyo nombre significa lagarto de cabeza gruesa, es un dinosaurio que destaca por su singular anatomía. Este herbívoro bípedo, que vivió durante el período Cretácico, es reconocido por su cráneo abovedado,
una estructura ósea que podía tener hasta 25 centímetros de espesor. Este rasgo único lo ha convertido en uno de los dinosaurios más fascinantes y estudiados de su tiempo. El cráneo del Pachycephalosaurus estaba diseñado para resistir impactos, lo que ha llevado a muchos científicos a especular que esta criatura utilizaba su cabeza como herramienta defensiva o incluso en combates intraespecíficos. Al igual que los carneros modernos, los Pachycephalosaurus podrían haber chocado sus cabezas para resolver disputas territoriales o para impresionar a posibles parejas. Sin embargo, algunos estudios sugieren que estos enfrentamientos eran menos comunes de lo que se piensa, ya que no todos los cráneos fósiles muestran signos de daño o desgaste significativo. Otra característica destacada de este dinosaurio son sus dientes. Aunque era herbívoro, sus dientes eran pequeños y estaban adaptados para triturar hojas, frutas y vegetación dura. Su dieta probablemente incluía una variedad de plantas que crecían en los ecosistemas boscosos y abiertos donde habitaba. El Pachycephalosaurus también poseía un cuerpo robusto con extremidades traseras poderosas que le permitían moverse con agilidad. Aunque no era un depredador, su velocidad y fuerza le daban una ventaja frente a posibles amenazas. Sus extremidades delanteras eran más pequeñas y probablemente se utilizaban para manipular objetos o alimentarse. El blindado Scutosaurus. Es una criatura que parece haber salido directamente de una historia de fantasía. Este dinosaurio, cuyo nombre significa lagarto escudo, vivió durante el período pérmico, justo antes de la era de los dinosaurios, y es conocido por su cuerpo cubierto de placas óseas que formaban una armadura natural. Esta protección lo convertía en un objetivo difícil para los depredadores de su tiempo. El cuerpo del Scutosaurus era robusto y pesado, alcanzando varios metros de longitud. Sus patas cortas y fuertes estaban posicionadas en un ángulo peculiar, lo que le permitía sostener su peso considerable mientras se desplazaba lentamente por su entorno. Aunque su velocidad era limitada, su armadura era su principal defensa contra los ataques, ya que protegía las áreas vitales de su cuerpo. A diferencia de muchos dinosaurios que dependían de habilidades ofensivas para sobrevivir, el Scutosaurus adoptó una estrategia defensiva. Sus placas óseas, similares a las de un armadillo moderno, le daban una ventaja significativa en un entorno lleno de depredadores. Cuando se enfrentaba a una amenaza, este dinosaurio probablemente se quedaba inmóvil, confiando en su blindaje para resistir cualquier ataque. El Scutosaurus era herbívoro y se alimentaba de plantas bajas, utilizando su fuerte mandíbula para triturar vegetación dura. Sus dientes estaban diseñados para procesar alimentos fibrosos, lo que lo convertía en un eficiente consumidor de recursos vegetales. El resistente Ankylosaurus. Es conocido como el tanque de la prehistoria. Es uno de los dinosaurios más reconocibles gracias a su impenetrable armadura. Este herbívoro, que vivió durante el período Cretácico, era una verdadera fortaleza andante, diseñado para resistir los ataques de los depredadores más temibles de su época, incluido el Tyrannosaurus Rex. El cuerpo del Ankylosaurus estaba cubierto por placas óseas llamadas osteodermos, que formaban una coraza protectora desde su cabeza hasta su cola. Esta armadura no solo servía como defensa pasiva, sino que también era un elemento disuasorio para los depredadores. Además, su cola estaba equipada con un garrote óseo que podía usar como arma. Este garrote era lo suficientemente potente como para romper huesos, lo que lo convertía en un formidable contrincante en caso de enfrentamiento. A pesar de su apariencia intimidante, el Ankylosaurus era una criatura pacífica. Con una dieta basada en plantas, se alimentaba de vegetación baja que arrancaba con su pico ancho. Su capacidad para procesar grandes cantidades de material vegetal lo hacía un elemento esencial en su ecosistema, ayudando a mantener el equilibrio de la flora prehistórica. El colosal Hatzagoteryx. Una de las criaturas voladoras más impresionantes que ha existido. Este pterosaurio, que vivió durante el período Cretácico en lo que hoy es Rumania, es un pariente cercano del famoso Quetzalcoatlus y comparte muchas de sus características asombrosas. Con una envergadura que podía alcanzar los 12 metros, este gigante dominaba los cielos como un verdadero titán aéreo. Una de las características más notables del Hatzagoteryx era su cuello extremadamente musculoso, diseñado para soportar su enorme cabeza. Esta cabeza alargada, desprovista de dientes, le permitía capturar presas con rapidez y precisión.
Aunque los detalles sobre su dieta son limitados, se cree que se alimentaba principalmente de pequeños animales terrestres y ocasionalmente peces, aprovechando su agilidad tanto en el aire como en tierra. El Hatzagoteryx poseía un cuerpo ligero, gracias a sus huesos huecos que reducían su peso sin sacrificar resistencia. Esta adaptación era esencial para permitirle volar, ya que su tamaño masivo hacía que el despegue y el vuelo fueran tareas desafiantes. Se cree que utilizaba sus fuertes extremidades delanteras para impulsarse al aire, un método conocido como despegue cuádruple. El feroz Entelodontidae. Conocido coloquialmente como el cerdo del infierno, es un mamífero prehistórico que mezcla características familiares con una ferocidad que lo hace único. Este animal, que habitó durante el período Oligoceno y Mioceno, tenía un aspecto que recordaba a los jabalíes modernos, pero con un tamaño y una agresividad que lo colocaban en un nivel completamente diferente. Con una altura de hasta 2 metros y un peso de más de 750 kilogramos, el Entelodontidae era una bestia impresionante. Su mandíbula robusta albergaba dientes afilados y molares aplastantes, lo que le permitía consumir una dieta omnívora. Podía triturar huesos para acceder al tuétano o comer raíces y vegetación cuando la carne no estaba disponible. Esta adaptabilidad alimenticia lo convirtió en un superpredador oportunista. Lo que realmente destacaba en el Entelodontidae eran las estructuras óseas en los lados de su cabeza, similares a protuberancias. Estas podrían haber servido como protección durante enfrentamientos o como elementos visuales para intimidar a otros. A pesar de su parentesco con los cerdos modernos, su comportamiento era más cercano al de un depredador territorial. El Entelodontidae no solo era grande, sino también sorprendentemente rápido para su tamaño. Con patas largas y musculosas, podía correr a velocidades impresionantes, lo que lo hacía un cazador efectivo y un competidor temible en los ecosistemas donde habitaba. También era extremadamente territorial, dispuesto a enfrentarse a cualquier rival que invadiera su espacio. El inmenso Argentavis. Es conocido como el ave voladora más grande que jamás haya existido. Era un verdadero coloso de los cielos prehistóricos. Este majestuoso pájaro habitó Sudamérica durante el Mioceno, hace aproximadamente 6 millones de años, y se ha ganado su lugar en la historia como una de las criaturas aéreas más impresionantes. Con una envergadura que podía superar los 7 metros, el Argentavis era un maestro del vuelo. Sus alas largas y musculosas estaban diseñadas para planear grandes distancias sin gastar demasiada energía, aprovechando las corrientes de aire ascendentes. A pesar de su tamaño, su cuerpo era sorprendentemente ligero gracias a sus huesos huecos, una característica que comparte con las aves modernas. El Argentavis se alimentaba principalmente de carroña, aunque también podía cazar presas pequeñas si la oportunidad lo permitía. Su fuerte pico desprovisto de dientes era ideal para desgarrar carne, y su aguda visión le permitía detectar cadáveres desde grandes alturas. Este comportamiento lo convertía en un limpiador esencial para su ecosistema, ayudando a mantener el equilibrio natural. En tierra, el Argentavis se movía con una torpeza que contrastaba con su gracia en el aire. Sus patas eran robustas, pero no estaban diseñadas para caminar largas distancias, lo que reforzaba su dependencia del vuelo para buscar alimento. Aunque intimidante por su tamaño, no representaba una amenaza directa para animales grandes. El gigantesco Megatherium, conocido como el perezoso gigante, es una de las criaturas más impresionantes que habitaron la Tierra durante el período Pleistoceno. Este colosal herbívoro, que vivió principalmente en Sudamérica, es un pariente lejano de los perezosos modernos, aunque su tamaño y forma lo convierten en una figura completamente distinta y fascinante dentro de la megafauna prehistórica. Con una longitud de hasta 6 metros y un peso que podía superar las 4 toneladas, el Megatherium era comparable en tamaño a un elefante moderno. Su cuerpo robusto estaba cubierto de un grueso pelaje que lo protegía de las condiciones climáticas adversas. Este gigantesco mamífero tenía un cráneo alargado y dientes adaptados para triturar hojas y ramas, lo que lo convertía en un consumidor eficiente de vegetación. Lo que realmente destacaba en el Megatherium eran sus extremidades delanteras. Estas estaban equipadas con garras largas y curvas, que podían alcanzar hasta 20 centímetros de longitud. Estas garras, aunque intimidantes, no se usaban para cazar, sino para arrancar ramas de árboles o defenderse de posibles depredadores, como los grandes felinos de su tiempo.
El Megatherium también tenía una forma única de desplazarse. A menudo caminaba sobre sus patas traseras, usando su cola musculosa como un tercer punto de apoyo. Esto le permitía alcanzar alturas considerables para alimentarse de las copas de los árboles, un comportamiento que lo diferenciaba de otros herbívoros de su entorno. El depredador Kronosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Cronos, fue un colosal reptil marino que habitó los océanos durante el período Cretácico temprano, hace aproximadamente 125 millones de años. Este formidable pliosaurio, con una longitud que podía alcanzar los 10 metros y un peso cercano a las 10 toneladas, se erigía como uno de los depredadores más temibles de su tiempo. Su anatomía estaba perfectamente adaptada para la caza. Poseía un cráneo robusto de casi 3 metros de largo, armado con dientes cónicos diseñados para perforar y sujetar a sus presas. Sus 4 aletas, similares a remos, le otorgaban una notable velocidad y agilidad en el agua, permitiéndole emboscar a sus víctimas con precisión letal. La dieta del Kronosaurus incluía peces de gran tamaño, calamares y otros reptiles marinos, consolidándolo como el depredador ápice de su ecosistema. A diferencia de otros reptiles marinos que dependían de emboscadas estáticas, el Kronosaurus era un cazador activo que patrullaba vastas áreas en busca de alimento. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos marinos lo hacía extremadamente versátil y efectivo en su rol de superdepredador. El legado del Kronosaurus nos ofrece una fascinante ventana al pasado, revelando la diversidad y complejidad de la vida marina durante el Cretácico. Su dominio en los océanos prehistóricos es testimonio de la implacable marcha de la evolución y la eterna lucha por la supervivencia en el reino animal.